Hermoso, hermoso, gracias a Dios, gracias al Padre Celestial, ¿verdad? Gracias a nuestros hermanos, hermano Carlos, Brenda, cada uno de los maestros, maestras que nos están enseñando ahí a los niños. Es algo muy grande y yo creo que este es un ministerio que el Señor lo está levantando, lo está solidificando. Y es un ejemplo para el resto de ministerios, ¿verdad? Porque queremos hacer las cosas del Señor de una manera con excelencia. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, especialmente a los padres, a cada uno de ustedes. Y como hemos visto, no importa ese lugar donde el Padre se desarrolla, porque nuestros hijos nos ven como lo mejor, ¿verdad? Y somos lo mejor para ellos. Y somos lo que Dios ha escogido justamente para dar ese ejemplo, para que ellos puedan seguir, buscar al Señor sobre todas las cosas. Así que esta tarde vamos a darle gracias a Dios por los padres no solamente de la IBE, de la iglesia local, sino también los padres de la iglesia universal y los padres de toda la humanidad, para que el Señor haga su obra en cada uno de ellos y a través de ellos su obra a sus hijos. Amén. Y esta tarde, mis hermanos, vamos a hacer algo parecido como los niños. Yo no pensaba que esto iba a suceder, pero bueno, el Señor es grande y Él es el que controla las cosas. Así que vamos a tener un pequeño estudio nada más, ¿ok? Y es un acróstico acerca de qué es lo que significa el Padre. Y hay diferentes acrósticos, pero he escogido uno que yo estoy convencido que va a ayudarnos a cada uno de nosotros los padres a inspirarnos a ser ese Padre que nuestros hijos necesitan mirar. Ese Padre que el Señor ha puesto para bendición de cada uno de ellos, nuestros hijos. Y vamos a leer el libro de Josué, capítulo 24, antes de poder describir el acróstico Padre. Y vamos a leer el capítulo 24, versículo 15. Y la palabra del Señor dice así: y si mal, este es Josué hablando al pueblo de Israel, ustedes ya saben, este es un versículo bien usado, ustedes ya lo conocen, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Verdad? Y aquí vemos a Josué resuelto, hablándole al pueblo: ¿sabes qué? Hagan lo que a ustedes bien les parezca, pero yo ya estoy convencido y yo voy a servir a mi Dios, ¿verdad? Y siempre usamos, mis hermanos, este versículo justamente para ver que Josué estaba decidido a seguir esa decisión que él ya había tomado, sin importarle lo que el resto del pueblo pensara. Y su relación con Dios que él tenía, que él había desarrollado, no se basaba, mi hermano, en ningún hombre, sino solo en el Señor. Y él estaba decidido servirle sin importar lo que los demás pudieran pensar, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos tentados, estamos esperando, mirando cómo la tendencia, cómo las personas responden, ¿verdad? Estamos siempre jugando a cálculos. Si la persona esta hace esto, entonces me voy a ir con la mayoría. Pero aquí vemos, hermanos, un ejemplo de un hombre, Josué, resuelto. No importa lo que el resto haga, pero él estaba resuelto a servir, a seguir a su Dios. Pero como les dije, ese es el concepto o la aplicación que generalmente le hacemos a este versículo. Pero yo estoy convencido, mi hermano, que hay algo más aquí.
Y ese algo más me lleva a hacer esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que existe la idolatría? Por aquí se está hablando de dioses, servir a dioses ajenos y servir al Dios verdadero, ¿verdad? Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué? ¿Por qué existe la idolatría? ¿Por qué existe la idolatría? Yo creo, mi hermano, que la idolatría existe porque creemos que esos dioses son aquellos dioses que van a proveer nuestras necesidades, ¿verdad? Ya sean necesidades materiales, necesidades espirituales, emocionales, necesidad de identidad, necesidad de pertenencia, necesidad de tener un propósito en la vida. Y por lo tanto, confiamos en ellos y les servimos porque creemos que de esta manera, sirviéndole a ellos, estamos mostrándoles agradecimiento, ¿verdad? Yo estoy convencido, esa es la razón por qué existe la idolatría. Pero ¿sabe qué? Las cosas no han cambiado. La idolatría no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los dioses. Siempre hablamos de esto. Estamos viviendo tiempos en los cuales tenemos diferentes tipos de dioses. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos sirviendo a dioses y que estamos colocando a Dios, al Dios verdadero, a un lado. Y yo creo que cuando tengamos esto en mente, quizás podamos valorar y aplicar este acróstico que vamos a hablar esta mañana de una manera completa. Pero hay algo más, mi hermano, antes de seguir al acróstico. Podemos ver aquí que Josué también entendió que él era el sacerdote de su hogar, de su familia, ¿verdad? Y él entendió que tenía la responsabilidad de cuidar de su hogar, de su esposa y de sus hijos. Y él tenía la responsabilidad de tomar una decisión como el jefe de ese hogar. Y él tenía la responsabilidad de que su hogar serviría al Dios verdadero y no a estos dioses ajenos. Y esa es una lección también para nosotros, los varones, los padres, que tenemos una responsabilidad. Tenemos, mi hermano, esa responsabilidad de poder guiar a nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Un día tú y yo nos vamos a encontrar con el jefe y él va a tomar cuenta de lo que hemos hecho con esa responsabilidad que él nos ha dejado aquí. Entonces, teniendo esto en mente, mi hermano, quisiera que revisemos este acróstico sobre la palabra Padre. Y lo hemos puesto de esta manera, dice, necesitamos padres porque la primera letra es P, porque ponen las cosas de Dios primero. Y un acróstico es una especie de una herramienta que nos va a ayudar a poder retener lo que estamos aprendiendo. ¿Qué significa ser padre? Entonces, lo primero que tenemos que memorizar es la palabra P. ¿Y P significa qué? Poner las cosas de Dios primero. Y esa es la responsabilidad del líder de la casa, del padre. Y esto trae a nuestra memoria lo que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice. Nos está diciendo a todos nosotros, dice, especialmente a los padres, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando está refiriéndose a todas estas cosas, y nosotros leemos los versículos anteriores, está refiriéndose a la comida, a la bebida, al pan, a la vestimenta, a ese lugar donde tenemos que tomarlo como nuestro hogar, ¿verdad? Para cuidarnos, a esas cosas. En otras palabras, se está refiriendo a las necesidades diarias que tú y yo tenemos. Entonces, tenemos que tener o necesitamos padres que ponen las cosas de Dios primero y no padres que pongan al trabajo primero.
Y aquí está la aplicación de lo que mencionamos al inicio. El trabajo puede ser un Dios, ¿verdad? Cuando en lugar de confiar en el Señor que Él va a proveer nuestras necesidades, pensamos que es el trabajo en sí el que va a cubrir nuestras necesidades. Y necesitamos, padres, que no estén, mi hermano, poniendo las cosas o la mente en lo material, en el pasatiempo, por ejemplo, o en la familia misma, o en la educación, o en la política, muchos, o quizás otros, en el fútbol y en la pelota, ¿verdad? Necesitamos padres que pongan las cosas de Dios primero. Y el versículo 32, el versículo anterior, en el capítulo 6 de Mateo, que hemos leído, el versículo 32, el anterior, dice: estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Dice que la gente incrédula solamente está pensando, dice, en lo material, en estos dioses. Pero su Padre Celestial, dice, ya conoce todas sus necesidades. Y qué hermoso, hermano, de aquellos padres que ponen las cosas de Dios primero. ¿Tenemos necesidades? Sí. ¿Tenemos que trabajar? Sí. Tenemos que tener un lugar donde vivir. Tenemos que tener un vehículo, pero ¿sabes qué? Mi Dios es primero. Él va a proveer las cosas. Estábamos hablando con un hermano y la necesidad que tenemos de escuchar mensajes prácticos de la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que este acróstico es algo práctico, que tú y yo vamos a tomar herramientas para poder vivir vidas prácticas, demostrando que amamos y que estamos agradecidos a nuestro Dios por lo que Él es. Amén. Ahora llegamos a la palabra, a la letra A. Estamos en P, A, y dice: necesitamos padres que amen a su esposa y a sus hijos. ¿Ok? Entonces la letra E es amor. Que amen, padres que amen a la esposa y a sus hijos. Y estaba mirando hoy, precisamente hoy, la televisión, un programa muy, muy interesante, donde se estaba entrevistando a una persona, no era cristiana, pero era una persona que era una consejera de problemas sociales y mentales de las personas, y donde ella estaba hablando precisamente de cuán importante, hermano, es demostrar amor, no solamente a la esposa, sino también a nuestros hijos. Y la palabra de Dios, ya lo estaba mencionando cientos de años atrás, ¿verdad? Y esta persona que hablaba, estaba hablando precisamente de la manera como las cosas están evolucionando y cómo es que, gracias a Dios, muchos padres hoy en día están haciendo este papel de demostrar amor a los hijos, de llorar con ellos, de inclusive exponerse a ellos como personas vulnerables para poder establecer esa relación tan importante que tenemos que tener. Y esto trae a mi mente, mi hermano, el versículo en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26, donde el apóstol Pablo nos da un mandamiento a todos los hombres y nos dice: maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dice, a sí mismo por ella. Y aquí nos habla de un amor de sacrificio, un mandamiento, y ese mandamiento es amor de sacrificio, ¿verdad? Y el 26 dice: ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos que amar a la esposa? Dice: para santificarla, habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. En otras palabras, mi hermano, lo que el apóstol nos está diciendo a nosotros los hombres es que tenemos que amar, y amarla en sacrificio, pero con un propósito, de que nuestras esposas, a medida que ellas se relacionan con nosotros, cada día sean totalmente diferentes, que conozcan más del Señor, que sean edificadas,
que cada día ellas puedan acercarse más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Una de las oraciones que tengo personalmente es: Señor, ayúdame. El día que yo esté frente a frente contigo pueda decirte: Señor, aquí está Liana, tú me la diste de esta manera, aquí te la presento. Una hija de Dios que te ama y que está agradecida por ti. Yo creo que ese debe ser, mi hermano, la petición de todos nosotros y la oración de todos los hombres, de hacer que nuestras esposas sean cada día mejores hijas de Dios. Amén. ¿Sabías tú, mi hermano, que en un hogar donde el esposo y la esposa se aman, donde la esposa y el esposo se respetan, mi hermano, vas a encontrar hijos estables? Y esa es la razón por qué comencé con la esposa. Cuando ocurre lo opuesto, vamos a encontrar hijos, niños, con muchos problemas emocionales, muchos problemas aún inclusive de identidad. Así que, mi hermano, amemos a nuestra esposa. Pero también el apóstol nos habla de nuestros hijos, y en el mismo libro, en Efesios capítulo 6, en el versículo 4, él nos dice: y vosotros padres, este es el día de los padres. Y aquí viene otro mandamiento para nosotros. Dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. No provocarlos a ira. A veces estamos buscando cositas pequeñas para, en lugar de edificar a nuestros hijos, es para destruirlos, ¿verdad? Así que quizás algunos de ustedes estarán diciendo: pero pastor, ¿dónde está la palabra ahí, amor? ¿Verdad? Pero disciplina y amonestación es la extensión del amor. Amamos o disciplinamos a nuestros hijos, los amonestamos. ¿Sabes por qué? Porque los amamos, ¿verdad? Así que cuando no estamos amonestando y disciplinando a nuestros hijos, realmente no estamos demostrando el amor con ellos. Y este es otro mensaje para nosotros, mi hermano. Yo creo que no es nuevo, no es algo novedoso decirles que hay muchos jovencitos en estos momentos perdidos en las drogas, en el alcohol, en el sexo y en otras cosas más. ¿Sabes por qué? Porque tuvieron padres y madres que fueron muy permisivos con ellos, que no los disciplinaron, que no los amonestaron, ¿verdad? En otras palabras, realmente fueron padres que no tenían amor para esos hijos. Así que necesitamos padres que amen a la esposa y a los hijos. Y el amor no es trabajar todo el tiempo. Nuevamente, el ídolo del trabajo. Es verdad, tenemos que trabajar para proveer, pero ¿sabes qué? El amor no es trabajar todo el tiempo, mi hermano. Hay un versículo que siempre lo tengo en mi mente, dice: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué le vale al padre trabajar y proveer si no tiene tiempo para conversar con la esposa y con el hijo? Y lo pierde. ¿De qué vale? ¿Verdad que no vale? No es dar a los hijos todo lo que ellos quieren, sino lo que ellos realmente necesitan. Tantos niños, jovencitos, hermanos, se han perdido justamente por padres, o madres también, que no usan la sabiduría de Dios para poder proveer lo que ellos realmente necesitan, no necesariamente lo que ellos quieren. Muchas de las cosas que ellos quieren justamente los ha llevado por diferentes lugares, ¿verdad? Ya sabemos dónde se encuentran ahora. Hay que apreciar el tiempo que tenemos, mi hermano, con los hijos.
Hay que ver que cada día hay que ver como que si fuera el último día que tenemos con la familia. ¿Sabes qué? Ser pastor, ser líder de una iglesia no es fácil, y especialmente cuando tú tienes a seres queridos, familia aquí, que te están escuchando, y sobre todo sabemos que Dios te está escuchando. Cuando yo traigo algo aquí, mi mayor preocupación es, yo sé que el Señor me está escuchando, hay ángeles aquí, escuchando lo que estoy hablando. Pero puedo dar testimonio, hermanos, claramente. Cada día que yo me levanto, a las 5, 6 de la mañana, ya estoy escribiéndole ahí, a ustedes, a la iglesia, a la familia, pero también a mis hijos, escribiéndoles un versículo para animarles en las cosas del Señor. Así que, mi hermano, hagamos tiempo para nuestros hijos. Todo no es trabajo. Así que el enemigo, mi hermano, quiere destruir la familia, ¿verdad? Y él está levantando estos ídolos. Él como que ha puesto una venda en nuestros ojos espirituales para llevarnos a confundir que lo más importante es proveer lo material antes que proveer lo espiritual. Amén. Muy bien, vamos a continuar. La siguiente letra es la D, ¿verdad? Necesitamos padres que dependan completamente de Dios, que dependan completamente de Dios. Como cada uno de ustedes, tengo también dificultades y problemas, tentación. Muchas veces nos ahogamos por las circunstancias que vienen, por esos vientos contrarios, por esas tormentas que la vida nos presenta. Pero ¿sabes qué? Nos olvidamos de quién es el creador de esas tormentas y de esos vientos contrarios. Yo quiero darles, hermanos, un consejo práctico. Quitemos nuestra mirada de los problemas que ya tenemos o que nuestros hijos puedan tener. Pongamos nuestra mirada en el Creador, en el Dios que trae esas tormentas. Si el Señor trae esas tormentas, tenlo por seguro que Él va a controlar. Él tiene control de todas las cosas. Y Él va a obrar en esas dificultades. Y Él nos va a dar paz como padres. Y Él va a dar, mi hermano, la manera como es que nuestros hijos puedan salir de esos problemas. Que dependan completamente de Dios, dice en la oración, confiando en Él todo el tiempo, cualquiera que sea la dificultad, mi hermano. Lucas capítulo 22, versículo 46, la palabra del Señor nos dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis, dice, en tentación. ¿Y sabes que escogí este versículo? Por una razón bien grande. Porque sin oración, mi hermano, tú y yo no somos nadie. ¿Y sabes qué? Orar no es fácil. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos cansados, estamos involucrados en esto, en otro. ¿Y sabes qué? La palabra del Dios dice, el Espíritu de la verdad está presto, ¿verdad? Pero estamos cansados. Y tú y yo, Padre, escúchame bien, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decirle al cansancio, no. Tenemos que orar. Por eso el Señor Jesucristo les dice, ¿por qué dormís? Sé que están cansados, pero ¿sabes qué? Lo más importante es la oración. ¡Levántense! El sueño, estar en la cama no va a resolver los problemas, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Ese minuto, esos minutos que pases con Dios, vas a encontrar ahí paz, tranquilidad y sobre todo sabiduría divina para poder ayudar a tus hijos. Amén. Y el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses nos dice, en el capítulo 5, versículo 17, dice, orad, es un mandamiento nuevamente. Él no está sugiriendo.
Él no está diciendo, hey, José, Roberto, Carlos, Ariel, ¿sabe qué? Les sugiero que estén, no, dice, orad, tienen que, orad. Y dice todo el tiempo, sin cesar, todo el tiempo. Y esto nos habla de urgencia, pero también, mi hermano, nos habla de que la lucha es continua, ¿verdad? La lucha es continua. Satanás, el enemigo, dice, anda como león rugiente, buscando el momento oportuno para devorar, para poder entrar en tu hogar, en tu vida y destruir a tus hijos. Pero también tenemos, mi hermano, que depender en nuestro Dios, en su palabra, confiando en sus promesas. Qué bonito, ¿verdad? Hemos venido estudiando el libro de Romanos, donde hemos visto que nuestro Dios es un Dios, mi hermano, fiel y que cumple sus promesas y que Él va a cumplir esas promesas que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a su pueblo. Y podemos confiar que las promesas que Él nos ha dado como iglesia, Él las va a cumplir también. Y una de las promesas grandes es precisamente que Él va a estar con nosotros todo el tiempo y va a estar en esos días de dificultad, en esos días donde tú y yo vamos a necesitar sabiduría divina para poder guiar a nuestros hijos. Amén. Ahora caminamos. La siguiente letra es la R. Y la R nos hace recordar que necesitamos padres, mi hermano, que sean responsables en las cosas de Dios. Necesitamos padres que sean responsables en las cosas de Dios. Ellos nos están mirando, ellos nos están observando. ¿Sabías tú que nuestros hijos, mi hermano, la mejor forma de aprender de ellos es la observación? Nosotros podemos estar hablando y dándoles los mejores discursos que tú te puedas imaginar, pero ellos van a aprender por observación. Ellos van a aprender, mi hermano, la vida cristiana por nuestros actos, por nuestras decisiones. Cuando ellos ven que lo más importante es el trabajo y que no tengo tiempo con el hijo, entonces, o no hay tiempo para la iglesia, para ellos, eso, mi hermano, es más que 1000 palabras. Yo no sé si ustedes recordarán, pero yo les conté hace poco que una de las cosas que aprendimos en la casa, en nuestra familia, es que el domingo es sagrado. El domingo era un día consagrado para el Señor. Nunca se nos vino en la mente que el domingo era una opción para hacer otra cosa más. Nunca tuvimos eso. A pesar que en nuestra familia, mi mamá, ella tenía una bodeguita, y ustedes saben que las bodeguitas están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Abiertas. Y qué mayor tentación de vender los días domingo. Pero ella nunca abrió la bodeguita los domingos. Y nunca nos dijo la razón. Hasta que nosotros, al menos yo, pude entender que para ella lo más importante era la iglesia, encontrarse con su Señor. Amén. Y eso es lo que nos dice el autor al libro de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25. Dice, padres que sean responsables en las cosas de Dios, en asistir a la iglesia. En asistir a la iglesia. Mira lo que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Wow. Yo no sé, muchas veces hablamos versículos que son tan claros como blanco y negro y nosotros no podemos quizás atesorarlos o algo está sucediendo. Pero aquí está claro, dice, es un mandamiento, no se queden en casa. No existe otra actividad que pueda distraerlos de venir aquí
a la casa del Señor. Hay algo especial, hermano. Cuando la iglesia se reúne aquí, en este lugar, hay algo especial. No nos reunimos aquí porque esta es una experiencia social o algo que me va a ayudar a sentirme mejor como persona. No, este es un mandamiento de Dios. Y Él nos explica, dice, sino exhortándonos, animándonos, en otras palabras. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y el día que Él está hablando es la venida del Señor Jesucristo. Y tú y yo, hermano. Y me estoy dirigiendo aquí a la iglesia, a los padres especialmente. Ustedes saben lo que estoy hablando. El Señor Jesucristo está muy cerca su venida. Y Él dice, no hay que dejar de congregarnos. Tenemos que estar aquí para animarnos unos a otros. El Señor viene. No hay otro lugar fuera de la iglesia que nos va a ayudar, hermanos, a mantenernos firmes. Las cosas están cambiando. Si usted ve la televisión, si usted va al internet, Satanás, hermano, está invadiendo esta sociedad. Es increíble cómo el pecado se ha multiplicado. Tenemos que estar en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pero no para sentirnos como, bueno, estamos aquí como en un cuartel aislado. No, no, no. Estamos aquí para escuchar su palabra, para ser mejores hijos, para equiparnos, para ser mejores soldados, para poder tener las herramientas y salir a este mundo que necesita escuchar la palabra de Dios. Amén. Y ese es el siguiente motivo. Responsables en las cosas de Dios, no solamente asistir a la iglesia, sino en ganar almas. Mateo capítulo 28, versículo 19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y hermano Miguel una vez nos enseñó en su clase, tú y yo tenemos una misión, y esa misión está aquí, hacer discípulos. Hacer discípulos. Por eso es la razón por qué tenemos que reunirnos, tenemos que prepararnos. Tienes tú, hermano, que asistir a esa escuela dominical donde el hermano Miguel te va a enseñar, te va a preparar, te va a edificar con la ayuda del Espíritu Santo, para que seas ese instrumento que el Señor utilice para ganar más discípulos del Señor. Amén. Uno de los versículos, lemas para este año de la IDE, de la iglesia local, es: heme aquí, envíame a mí. ¿Te sientes, mi hermano, preparado? ¿Te sientes edificado? ¿O sigues todavía con vergüenza y con timidez? No tienes palabras, no tienes por dónde comenzar para presentar el Evangelio. Pues, ¿sabes qué? Ven a la escuela dominical, ven al discipulado, ven al pastor, ven al maestro, haz preguntas. Esta no es una opción, este es un mandamiento para todo hijo de Dios, especialmente para los padres. Y como mencionamos, dice, responsables en las cosas de Dios, en disciplinar a los hijos también. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la última letra es la E. Y necesitamos, mi hermano, padres que sean padres espirituales, que estén buscando del Señor, que estén ahí, sirviéndole a Él. Muchas veces decimos amar a nuestro Dios, pero realmente la manera como estamos viviendo nos dice lo contrario, ¿verdad?
Necesitamos padres espirituales. Hay muchas madres, y yo le doy gracias a Dios por muchas mujeres. Y sabes que esto no es novedad. Esta es una tendencia y es algo que se ve aún en la palabra de Dios. Siempre hay mujeres piadosas sirviendo al Señor. Pero ¿sabes qué? Necesitamos también de hombres. ¿Te has puesto tú a pensar, mi hermano? Si junto a las mujeres también se unieran los hombres de la iglesia, los padres, ¿cuántas cosas, mi hermano, el Señor haría aquí a través de tu servicio? Amén. Necesitamos de más hombres que sean líderes espirituales del hogar, que sean los que deciden ir a la iglesia, ir temprano, preguntar, que puedan estar buscando áreas donde servir al Señor mejor. Que sean los que dirigen el altar, no solamente en el hogar, sino también aquí en la iglesia local. Mi hermano, yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles. La venida del Señor está cerca. El Señor quiere trabajar con nosotros. Hemos escuchado su palabra, un desafío. Y al igual que Josué, quiero dejarles con ese desafío, precisamente. ¿Has escuchado el desafío? ¿Verdad? Necesitamos padres con estas características. La iglesia inclina los rostros, examinemos nuestros corazones. Necesitamos de este tipo de padre. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Estás pensando qué es lo que va a decidir Jorge, José, Carlos? ¿Por qué no levantas tu mano y dices, Señor, aquí estoy? No interesa el resto de personas, pero yo y mi casa te serviremos. Levanta tu mano. ¿Por qué no dices eso? Amén. 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 Levanta tu mano. Amén. 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 Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres nuestro Padre. Porque tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Porque no solamente las conoces, sino que tú nos has prometido estar ahí para suplir nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser mejores hijos tuyos, que podamos influenciar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros hogares. Te pedimos que tú obres en tu iglesia y en aquellos hermanos que han tomado esta decisión, Señor, bendícelos. Dales de tu Espíritu Santo. Ayúdales, Padre Celestial, en este caminar, a que ellos sean ejemplo de sus hijos y de su hogar. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.